Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicos. Empezamos. Estamos aquí para ver si va a pasar esto que algunos están augurando. BNB está anunciando ya que se acabó la fiesta, que hemos llegado a final de ciclo, que nos vamos para abajo, que el mundo cripto cae. Pues esto es lo que vamos a ver. Vamos allá. Bien, si nosotros miramos BNB, ¡ostras! La gente está asustada. Mira, es que está cayendo, es que está cayendo. ¿Y está cayendo BNB? ¿Estás seguro que está cayendo BNB? ¿Lo has mirado bien? ¿Lo has mirado sin las emociones o te estás dejando llevar por las emociones? Sí, yo estoy mirando, mira, veo este gráfico y veo, efectivamente, está cayendo BNB. Y está cayendo, por ejemplo, aquí en este gráfico que tengo de 5 minutos, ha caído desde las 8 de la mañana de hoy hasta hoy a las 4 de la tarde, fíjate el gráfico, no para de caer. Y si lo miro en porcentaje, veo que BNB ha caído un 2%. Si BNB cae un 2%, esto quiere decir que es que el mundo cripto se va a cero porque tú dijiste, porque me dijeron. ¡Ay! ¡Dios! Bien. Veamos el tema más en contexto, porque creo que habéis interpretado mal algunas de las palabras que yo he dicho. ¿Es cierto que BNB anuncia el final de ciclo? Sí. Pero que BNB, las subidas de BNB anuncien el final de ciclo no quiere decir que sean ya, hoy. Y esto quiere decir que no sean ya hoy, es lo que vamos a ver, y luego vamos a ver cómo nos vamos a preparar, vamos a aprovechar, porque os voy a mostrar cómo hago yo los domingos, pero esta vez en vez de hacerlo en privado, lo voy a hacer en público, cómo yo preparo este domingo para la semana más importante del año y posiblemente de los próximos 4 años y no de la próxima década, que es el miércoles que viene cuando Tito Powell nos baja los tipos de interés. Y cuando Tito Powell nos baje los tipos de interés, el mercado se va a mover salvaje. Y ese movimiento, vamos a ver si va a ser al alza, vamos a ver si va a ser a la baja y cómo nos preparamos ante esos escenarios. Pues bien, empezamos con lo primerito que es BNB. Vámonos a un movimiento más alto. Ya te lo estuve diciendo el lunes y te lo volví a decir el miércoles. Te dije, BNB va a hacer nuevo máximo histórico. Y es lo que ha hecho nuevo máximo histórico. Y te dije, si supera los 900, hasta los 1000 no hay quien lo pare. Ya ha llegado el fin de semana y se ha parado. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Si lo miramos en un poco más de perspectiva, en diario, fíjate BNB. Está subiendo, está subiendo, está subiendo y ya está subiendo. Vamos a mirarlo primero en una hora para que veas ese parón del fin de semana, ¿ves? Llega el precio, pim, pam, pum, toma la casitos, sube. Las últimas subidas el sábado a las 12 de la mañana. Ahí hace doble techo y para abajo. Un doble techo que estaba cantado a gritos en gráfico de una hora. ¿Por qué este doble techo y para abajo está cantado a gritos en gráfico de una hora? Porque nosotros vemos que aquí el RSI estaba ya pasadísimo de vueltas y necesitaba oxigenar, necesitaba tomarse un respiro. Y es lo que está haciendo ahora el precio. Después de tocar ahí, pues ahora está el fin de semana tomándose ese respiro. Y llegamos ahora, domingo, tarde, noche o lunes, donde el dinero vuelve a entrar otra vez al mercado y vamos a ver si el dinero va a hacer que nos vayamos a los 1000 o ya está, se acabó. Y se acabó la fiesta y se acabó el fin de ciclo y ya no va a subir nada más. Porque como BNB marca el final de fiesta, y yo te digo, cuando el DJ pone la canción de final de fiesta, que el DJ suele tener una canción de final de fiesta, como puede ser la que él quiera poner, de We Will Rock You de Queen, o algo más salsero, como si quiere poner a Paquito el Chocolatero, por decir algo, cuando pone esa canción, ha sido porque antes ha puesto muchas otras. ¿Pero han pasado esas otras canciones? No. Hemos tenido, la fiesta ha empezado y hemos tenido 2 canciones.
hemos tenido la canción del rally alcista de Bitcoin y hemos tenido la canción del rally alcista de Ethereum. Pero la alt season, de momento, está ahí en stand-by. No ha despegado. Entonces, tú quieres ya que el DJ diga, mira, es que hoy me duele la cabeza y hoy empieza la fiesta a las 11 de la noche y a las 12 ya está, se acaba. No se acaba a las 6 de la mañana, no, se acaba a las 12. Pues eso es lo que vamos a ver ahora con un poco más de perspectiva. Si yo me voy a una temporalidad mayor, como puede ser en semanal o en mensual, para ver qué hizo en la anterior all season. Ya te lo dije el miércoles, en el directo del miércoles donde comentamos las altcoins, creo que fue Alfonso que me preguntó sobre BNB y seguís todos muy preocupados por BNB porque yo os he dicho que BNB es el que marca el final de ciclo. Sí, BNB, las criptomonedas de los exchanges, como es en este caso la más importante, BNB del exchange Binance, es la que marca el final de ciclo. Pero que sea la que marque el final de ciclo no quiere decir que sea ya, porque el final de ciclo, luego lo veremos, la dominancia del Bitcoin tiene que llegar al 40%. Entonces, si nosotros vemos aquí, ¿qué hizo BNB? Aquí, ahora estamos aquí, vamos a ver, cogemos un zoom, cogemos una lupa, no se me ponga el personal nervioso. ¿Dónde estamos en BNB ahora comparado con el ciclo anterior de 4 años, con el anterior halving? Estamos aquí, en este punto de aquí. Os lo marco con una flechita, una flecha, que esta flecha que os marco aquí, os la tatuáis en la frente, la ponéis en el espejo, en el cabecero, si estáis durmiendo, en el techo de vuestra habitación. Pero cada día, mirad dónde estamos. Aquí estamos, en la pequeña subidita. Aquí estábamos en BNB en el anterior ciclo, en la anterior all season. Cuando empezó la all season, fíjate, BNB estaba sobre 46.50. Y de 46.50 ha llegado a subir hasta 660. Si yo esto lo miro y lo calculo en porcentaje, yo veo que ha hecho más de un 1500%. Ha hecho más de un por 15. ¿Sabes lo que es por 15? Si tú tenías un BNB que te valía 50, ahora te vale casi 1000. Estamos a 900. Has multiplicado por 20. El valor actualmente, en aquel momento, te valía 50 y al final de la all season te valía 600. Más de un por 10. Y yo pregunto, a los que estáis, es que nos vamos a cero. A los que estáis preocupados, porque os dije esto de BNB. ¿BNB ha subido una burrada y mucho más? No. BNB, el anterior máximo estaba en 600. Y si nosotros lo miramos, ¿a cuánto está ahora nuestra queridísima BNB? Vamos a ver, mini punto para el caballero. Pues mira, después de este rango que tenía aquí BNB, durante mucho tiempo, la parte alta y la parte baja, ha decidido romper al alza, y esta rotura al alza, ahora estamos aquí arriba, sobre los 900 y pico 1000 puntos. ¿Esto es el anterior por 10? ¿Esto es el anterior por 15? No, esto es una subida que es considerable, es importante, sí, es una subida de un 34%, un 33%. Como mínimo, BNB tendría que subir para decir que ya está, que se acabó la fiesta, tendría que subir esto, este ancho de canal. Y este ancho de canal, ¿a cuánto nos manda el precio? Pues nos manda el precio a 1200. Primera parada, porque es un número entero, los 1000. Cuando BNB llega a los 1000, ahí se puede tomar un respiro. Segunda parada, los 1200. Y esto no quiere decir que si nos vamos a los 1200, esto no quiere decir, porque es que luego malinterpretáis mis palabras, que son cosas que yo no digo.
Esto no quiere decir que ahora BNB sea la más chula de la clase y coja y haga esto, y haga ¡patapam! Y en una vela llega a los 1200. No, no tiene por qué llegar en una vela a 1200. El precio se mueve por impulsos y retroceso. ¿Qué va a hacer la semana siguiente? Eso lo vamos a ver a fondo porque la semana que viene es una semana importante, pero puede hacer así, pam, 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 o incluso puede hacer así y vuelvo a tocar aquí, me voy a ir, se puede hacer lo que le dé la gana. Pero que tengamos un target objetivo de 1200 no quiere decir que ya hoy, ahora son las 4:40 de la tarde, pues a las 4:41 y 4:42, a las 5 de la tarde ya está, hemos llegado a 1200. No. Pero sí que es un factor a tener en cuenta, es saber que BNB es de los últimos de la fiesta. Y ser de los últimos de la fiesta, ya has visto que comparando con la fiesta del 2021, la fiesta no ha hecho más que empezar. Te la vuelvo a mostrar por si no te ha quedado duda. Si no te ha quedado duda, viajamos al pasado y viajando al pasado, aquí estábamos, esa flecha, que es la que te tienes que tatuar, y hemos llegado hasta aquí. ¿Y ahora dónde estamos? Ahora estamos aquí, en esta primera flechita verde, en esta primera vela verde que se ve aquí, es en la que estamos ahora. Fíjate todo lo que le queda. No te me ponga nervioso. Que no se me asuste el personal. Sí es cierto que la semana que viene tenemos un hito muy importante, que vamos a ver un poco más adelante. Enlazando BNB con la dominancia de Bitcoin. Si yo me vengo aquí a la dominancia de Bitcoin, esto hace meses que te lo conté, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, y es lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que ha sucedido con la dominancia del USDT? Yo te dije, fíjate, que esto te lo voy diciendo un año dándote la matraca, un año entero, diciéndote, ha empezado la season, y yo te decía que no, que todavía no, porque estábamos en este canal alcista. Para los nuevos, la dominancia de Bitcoin es inversamente proporcional a lo que hacen las altcoins. Quiere decir, si esta dominancia sube, las altcoins baja. Si la dominancia baja, las altcoins sube. ¿Cuándo fue la anterior al season? La anterior al season, aquí. Estábamos en 70% y de 70% llegamos en torno a los 40%. Esta caída de 70 a 40, esto es la alt season. Cuando llega a 40 se acabó la alt season. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en 57. Fíjate todo lo que queda hasta 40. Queda una inmensidad, queda una barbaridad, queda una burrada. Todo esto que queda es lo que le quedan a las altcoins por subir. Que mira, que en este ciclo, pues no va a querer, bueno, no te digo que no, todo es posible, pero lo normal es que esto caiga hasta el 40% y esta caída hasta el 40% sea la que nos marque el fin de ciclo. Pero ahora, fíjate, este gráfico nos está diciendo que acabamos más o menos de empezar. En BNB hemos visto que las subidas son unas subidas que nos están diciendo que acabamos de empezar. Y tú estás nervioso y tú estás preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Porque sí que es posible que venga una gran corrección. ¿Qué quiere decir que venga una gran corrección? Mira, te lo voy a mostrar con Bitcoin o con Ethereum. Te lo voy a mostrar con Ethereum. Aquí tenemos Ethereum. ¿Qué ha estado haciendo Ethereum desde aquí, desde abril hasta esta zona de aquí? Ha estado subiendo a lo loco. Ha estado subiendo con impulsos y retrocesos hasta aquí. En semanal, fíjate, todo lo que ha subido. ¿Puede caer? Sí, es posible que caiga. Pero esta caída, lo normal es que sea una corrección. Una corrección, ¿por qué una corrección? Porque
La semana que viene, que habla Tito Powell, ahora te voy a explicar por qué, es el momento idóneo, es un momento clave para que los mercados cacen a la gente. ¿Y cómo cazar a la gente? Todo el mundo está preveyendo que se bajan los tipos de interés, se bajan los tipos de interés, el precio sigue subiendo. Y no, van a bajar los tipos de interés y puede que caiga. ¿Por qué? Por el famoso dicho de compran el rumor, venden la noticia. Entonces, esto es Ethereum. Si tú lo ves aquí, dices, hostia, qué bien, fíjate, estamos aquí arriba. Pero si yo lo veo ahora en 5 minutos, habrá quien me dirá, hombre, mira cómo está cayendo. Vamos a verlo en 5 minutos. Vuelvo a cargar el gráfico, que se ha descuajaringado. Y vamos a verlo en 5 minutillos. Mira, habrá que decir, hombre, que nos vamos a cero. Fíjate cómo está cayendo Ethereum. Un gráfico de 5 minutos está cayendo y el gráfico diario está subiendo. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, depende de lo que tú estés operando. Si estás operando en 5 minutos o estás operando en diario. Nosotros como lo que estamos haciendo ahora, que no es scalping, sino es ver qué está haciendo el precio, cuáles son las previsiones, pues nosotros vemos que la previsión es que nos vamos para abajo. Pero no va a ser la muerte la muerte de las criptomonedas. No, es simplemente una corrección. Mira, si te lo muestro con otros indicadores, te lo muestro aquí con vamos a verlo en diario, con este indicador. Bueno, primero vamos a verlo en semanal, a ver si nos da la señal. Mira, en semanal, estos dos indicadores que en el canal tengo no solo un vídeo, sino varios y un curso donde te hablo sobre ellos. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues nosotros tenemos en semanal que desde julio las barras verdes están muy desarrolladas y el ADX se dio la vuelta. Y esto es un impulso alcista en diario. Esto es lo que tenemos. Y es la gran subida que hemos tenido hasta los 4.800. Si nosotros bajamos a diario, fíjate qué está haciendo en diario. En diario lo mismo, replican ese patrón, pero en diario. Y en diario está haciendo lo mismo, que es para arriba, pero acaba de empezar, acaba de tener 2 barritas verdes por encima del punto cero. Si esto replica lo anterior, ¿qué va a hacer Ethereum? Para arriba, volar para arriba. Y ese volar para arriba puede coincidir con el miércoles que viene, o sea que atento porque el miércoles que viene puede volar. Ethereum, ¿quién dice Ethereum? Si miramos Bitcoin, vamos a ver Bitcoin cómo está. Bitcoin en una situación muy similar de volar en diario. Bien, estos dos patrones que hemos visto, tanto en Bitcoin como en Ethereum, vamos a ver ahora la pregunta clave, que es la pregunta del millón. La semana que viene el miércoles que viene es el día más importante, no del año, no de los 4 años, sino puede ser de los últimos 10 años. ¿Y por qué te digo esto? Porque la semana que viene, con la bajada de los tipos de interés, pueden cazar a la gente. ¿Y por qué pueden cazar a la gente? Mira, primero vamos a ver vamos a ver el SP500, las mayores caídas del SP500. En este gráfico de Bankinter, aquí muestra las mayores caídas del SP500. Y las mayores caídas del SP500, lo vamos a ver la relación que tiene con Bitcoin y los criptoactivos. Las guerras, cuando la gente dice, hostia, es que hay una guerra y todo se viene abajo. Pues mira, en la Primera Guerra Mundial no cayó mucho el precio. La Gran Depresión del 29, en el crack del 29, ahí sí que cayó con fuerza. La Segunda Guerra Mundial, fíjate, tampoco se movió mucho el precio. Luego hubieron las dos crisis del petróleo, del 73 y del 79. En la primera cayó y en la segunda subió. En el lunes negro
también cayó. En las .com, fíjate esta caída, y en la crisis prime también hubo esta caída. Pero igualmente, aunque haya habido esas caídas, el SP500 ha seguido subiendo, ha seguido subiendo, ha seguido subiendo. Entonces, la siguiente crisis, que no va a ser la de las .com, sino va a ser la de las CryptoCom, yo creo que se va a asemejar mucho al crack este del 2000. Y yo estoy súper atento, súper atento, porque en cualquier momento se puede dar. Se puede dar desde el miércoles, que habla Tito Powell, hasta final de año, principios del año que viene. Ahí yo me veo la caída esta. Entonces yo estoy súper atento. Más vale estar precavido que no, ¡ay! ¡Ay! Que me han pillado, ¡ay! Que me han cazado. Entonces, estas son las caídas, los cracks, para que tú los veas en perspectiva. Entonces, si nosotros ahora vemos cómo han reaccionado los mercados ante las caídas de los tipos de interés, lo primero que vamos a ver es, fíjate, aquí es cuando la Fed, en azul, es cuando la Fed recorta los tipos de interés. Después de que los ha estado subiendo, decide, ¡pam!, los recorta. Y ese recorte de los tipos de interés, en este gráfico se puede ver claramente cómo esos recortes coinciden con las subidas de las tasas de empleo. Es decir, van acompañadas, van al unísono. Es decir, aquí dice, por ejemplo, la tasa de empleo con el primer recorte de tasas de la Fed y el aumento del desempleo anotado. Es decir, van al unísono. Se recortan tipos de interés cuando aumenta la tasa del empleo. Sabiendo esto, sabiendo la relación esta entre la tasa del empleo y los tipos de interés, si nosotros seguimos bajando más abajo, aquí hay otros gráficos importantes que dice aquí, fíjate, el comportamiento del SP500 tras la primera bajada de tipos. Esto es lo que va a pasar el miércoles. El comportamiento tras la primera bajada de tipos. Y entonces vemos estas últimas bajadas de aquí. Aquí están los años. Nosotros vemos. Vamos a centrarnos en estos últimos años. Esta caída de aquí de los tipos de interés del año 97, ¿qué hizo? El SP500 cayó un 51%. En el 2007, que esto provocó la crisis del 2008, un 58% de caída. Y en este otro momento de aquí, que es 2019-2020, lo del COVID, fue la caída del 35%. Entonces, cuando todo el mundo está, ¡ay, qué contento que estoy!, que van a bajar los tipos de interés, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice, está claro, si bajan los tipos de interés, esto significa que el dinero es más barato, a la gente le van a dar menos dinero por tener su dinero en sitios seguros como los bonos y los va a meter al mercado. Pero fíjate como a corto plazo lo que hace es la caidita de Roma. Esa caidita de Roma es la que yo estoy atento a ver si el miércoles no la lían. Y si el miércoles la lían, que a mí no me pille dentro del mercado. Yo por eso en Ethereum estoy ya, de momento estoy fuera de todas las posiciones. Solo tengo una pequeña posición ya en Ethereum, a la espera de los próximos acontecimientos. Si yo sigo bajando y miro aquí esta tabla, donde en esta tabla me dice el cambio del precio del SP500, qué pasó los meses después del primer recorte y la relación con la recesión, cuánto tiempo pasó hasta que llegó una recesión. Si yo miro estos últimos años y yo veo, mira, fíjate,
En el 2001, ¿cuántos meses faltaban para la recesión? 3. Y fíjate las caídas. Se tiró cayendo. 3 meses después, un 18, 6 meses después, un 8, 9 meses, un 20. Es decir, 2 años después la caída era de un 33%. En el 2007, lo mismo. Llegó la recesión 4 meses después. En los 3 primeros meses solo una caída de un 4 y 24 meses después una caída de un 30. Esto es en el SP500, no en Bitcoin y los criptoactivos, que ahora luego lo veremos. Entonces, ¿por qué yo me voy a exponer a comerme estas caídas que veo aquí? Ha habido otras veces que no, que si no ha habido recesión no han caído fuertemente, pero yo, ¿por qué me la voy a jugar? Otras veces, como por ejemplo, años como en el 74 o en el 70, un mes antes de la recesión, y aquí 24 meses después ya había recuperado un 23. Pero yo, ¿por qué me voy a estar expuesto a comerme estas caídas? Cuando mejor me estoy fuera del mercado, y si que el mercado cae fuerte, entro y compro más barato. Entonces, ante estos escenarios que estamos viendo aquí, entre el SP500 y la bajada de los tipos de interés, esto tenemos que estar muy, pero que muy atentos para el miércoles, para no comernos estas caídas. Y entonces, en este otro gráfico está diferenciando de cuando caen los tipos de interés y había recesión después, o cuando bajaban los tipos de interés y no había recesión después. De hecho, muchas veces es el propio mercado el que provoca la recesión por el propio miedo, porque el mercado es mucho de compran el rumor, venden la noticia. Entonces, si todo el mundo empieza a vender en la noticia, vende, lo que podía ser una corrección de un 30% se convierte en la caída de Roma. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos dice el SP500, cómo afecta ante las caídas de tipo de interés. Ahora, si nosotros lo comparamos ahora con el oro, vamos a ver cómo afecta la caída del oro con las bajadas de los tipos de interés. Lo mismo ocurre aquí. Aquí hay una cosa, un planteamiento teórico que todos tenemos, y luego hay una realidad. Alguien podría decir, hombre, pues está claro, si bajan los tipos de interés, la gente tiene el dinero más barato, ¿y cómo lo va a meter al oro? Al oro no lo mete, lo meterá a activos más volátiles, como puede ser el Nasdaq, como puede ser Bitcoin. Pues no, el oro se comporta, si nosotros, cuando bajan los tipos de interés, es, como dice aquí, el oro como refugio en tiempos de tasas bajas de interés. ¿Por qué? ¿Qué hace la gente? Si tú tienes un activo seguro, como pueden ser los bonos del tesoro, tú le metes a los bonos del tesoro y entonces coges esos bonos del tesoro y dices, pues si el bono del tesoro me está dando un 3%, pues para que me dé un 3% el bono del tesoro, lo tengo en el oro, que es más seguro y me da igual perder un 3% anual. Entonces, lo que ha hecho el precio ante los tipos de interés es justo lo contrario. Tiene una relación inversa entre las tasas de tipo de interés y los precios del oro. Quiere decir que cuando las tasas de interés bajan, el precio del oro sube. Y cuando las tasas de interés suben, el precio del oro baja. Entonces, aquí estamos ante dos escenarios opuestos. Uno, el que hace el oro, y otro, el que hace el SP500, que acabamos de ver aquí, lo que hace el SP500. Entonces, ¿qué? La pregunta del millón, la pregunta clave es, ¿qué va a hacer Bitcoin? ¿Se va a comportar Bitcoin como el oro?
o se va a comportar Bitcoin como el SP500? Y esa respuesta es lo que va a hacer Bitcoin y los criptoactivos. Si queremos profundizar sobre esa pregunta, vamos a ver ahora la correlación del Nasdaq con los tipos reales de interés. ¿Por qué? Porque el Nasdaq son las empresas tecnológicas, las empresas riesgo, y entonces la teoría, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que cuando hay dinerito barato y fresco, la gente lo mete en el sector tecnológico. Esto mismo va a suceder con el mercado cripto. Pues mira, este gráfico que se ve aquí, esta correlación, ves que es el US100 Cash, esto que pone arriba, perdón, el de arriba es el Nasdaq, el índice Nasdaq, y se ve como el Nasdaq va cayendo. ¿Y qué hacen los tipos de interés? Sube. ¿Qué tocaría ahora? Pues justo lo contrario. Los tipos de interés caigan y el Nasdaq suba. Entonces, si yo considero que Bitcoin, y la otra vez en el anterior ciclo ya sucedió, Bitcoin siguió el patrón, siguió el comportamiento del Nasdaq, pues ahora le va a tocar lo mismo a Bitcoin y al mercado cripto. Bajan los tipos de interés y al bajar los tipos de interés sube. Eso no quiere decir que te den un susto. ¿Qué es ese susto que te van a dar? Pues ese susto que te van a dar, esto de aquí, si el SP500 el miércoles empieza a caer a lo loco, aunque Bitcoin a un largo plazo un poco mayor suba, a corto plazo caerá. Y esta caidita va a ser la buena para nosotros comprar un 30% más barato. Ese 30% más barato que nosotros compramos es el que estamos esperando para el miércoles. Entonces, yo ante el miércoles estoy ante dos escenarios. Escenario número 1, seguimos al SP500. Escenario número 2, seguimos al oro. En cualquiera de los casos, yo sé que el mercado se va a mover fuerte. Si se mueve fuerte al alza rápidamente, por ejemplo, ahora en Ethereum, que me he bajado de Ethereum, ¿yo qué haré? A la que Ethereum supere los 4.800, allí que me subo a la fiesta. Y si no, pues me espero y luego me reincorporo cuando Ethereum caiga a los 4.000, a los 3.000 y pico, al valor que sea. Y otro gráfico, ahora ya dejamos el mundo macro. Tengo un vídeo preparado sobre el petróleo, relación entre el petróleo y Bitcoin. Es un vídeo importante para ver esto, cambios importantes de tendencia y finales de ciclo. Pero lo que pasa es que no sé cuándo lo publicaré, pero lo tengo ya grabado y solo me falta programarlo y subirlo. Centrándonos otra vez, volvemos otra vez al mundo cripto y volvemos a la dominancia de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin en semanal, aquí es donde se juega el partido. Aquí, en esta dominancia en semanal, es donde vamos a ver si el partido, el árbitro pita en el minuto 45 o el árbitro alarga el partido. Y nosotros estamos ahí, estamos en el final de partido. Y en ese final de partido hay que ver si lo alarga el árbitro el partido o no. ¿Por qué estamos en el final del partido? Si nosotros vemos esta gráfica de la dominancia, que por cierto en el canal hay un vídeo donde te hablo sobre la dominancia, pero para que veas, este es inversamente proporcional a Bitcoin. Quiere decir que si Bitcoin sube, ahora por ejemplo aquí, el USDT aquí era Bitcoin baja, el USDT sube. Aquí desde el 2022 hemos tenido Bitcoin subiendo y el USDT ha caído. Y el USDT, desde que existe esta gráfica, desde que el mundo es mundo, o sea, esto ya, porque la gráfica llega hasta aquí, pero si la gráfica llegara hasta Jesucristo Superstar o hasta Adán y Eva, el USDT, nunca la dominancia del USDT, nunca ha caído de esta línea. Nunca, tatúatelo,
Nunca de los nunca. Si nunca ha caído de aquí, ¿por qué ahora va a caer de aquí? Porque tú lo digas, porque yo lo diga, porque lo diga el Tito Powell o Rita la Cantaora. Entonces, si nunca de los nunca, nunca de los jamases ha caído, yo tengo que pensar que no va a caer. Si cae, ole tú, encantado de la vida, porque que caiga va a significar que Bitcoin va a subir más. Y si cayera, que no se ha dado nunca, imagínate si cae y tenemos esta figura de aquí, hombro, cabeza y hombro. Y le da por caer. O sea, si la dominancia le da por caer, pues fíjate, caeríamos de aquí a aquí y nos vendríamos, vamos, al inframundo. Vendríamos a cero. Esto llegaría a cero. Que esto quiere decir que toda la pasta en Bitcoin. Bien. Esto que no ha sucedido nunca, ¿por qué va a suceder ahora? ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos, como te he dicho, en los últimos minutos de partido. Tú no has tenido tiempo de ganar dinero en Bitcoin. Me voy un momento al gráfico de Bitcoin para que lo veas con perspectiva. Bitcoin estaba en el 2022 en $16.000 y estamos ahora en 120.000. Ha hecho del 2022 al 2025 en 3 años, fíjate, ha hecho un 600%. Un 600%. Ha subido casi un por 10. Y tú ahora estás aquí arriba sufriendo, porque es que a mí me han dicho, los gurús me han dicho que ahora sí nos vamos a 150.000, a 180.000. Yo no lo sé si me voy a ir a 150.000 o 180.000. Ahora con la dominancia del USDT vas a ver qué se tiene que dar para que se dé. Pero tú estás aquí apurando el último movimiento que va a ser este. Este va a ser, si falta va a ser este movimiento y para abajo. Y este movimiento que lo va a hacer de aquí a que acabe el fin de año y el máximo lo hará cuando Bitcoin quiera. En noviembre, en octubre, en diciembre o ahora en septiembre con el anuncio de la semana que viene de Tito Powell de los tipos de interés, que si hace la corrección del 30, pues bueno, sería una corrección del 30, como hemos visto en el gráfico ese del SP500, y que luego siga subiendo. Vale, perfecto, te lo compro. Pero yo tengo que estar preparado porque yo tengo mis billetes aquí, mi dinero aquí, y no quiero quedarme atrapado hasta de aquí a 4 años que vuelva a haber nuevos máximos históricos. Entonces, como yo estoy pensando, aunque la all season no se haya dado, ahora mi mente tiene una dualidad. Por una parte, vamos a ganar muchos billetes con la all season y con otra, ten cuidado que te quieren cazar. Ten cuidado que te quieren cazar. Y en ese ten cuidado que te quieren cazar, porque yo sé qué es lo de ten cuidado que te quieren cazar, porque a mí ya me han cazado. ¿Y dónde me han cazado a mí? Mira, te lo voy a mostrar. Este gráfico de aquí que nos ha mostrado... No, este no, perdón. Este. No, perdón, las mayores caídas aquí. Mayores caídas del SP500. Tú ves aquí esta caída de las .com. Yo me la comí. Yo estuve ganando dinero, ganando billetes con todas las .com y veo porque es que Terra y no sé quién y no sé cuánto y Picking Pack y la otra y dos señores en el garaje de su casa. ¡Uy! ¿Qué empresa han montado? Da igual, un unicornio, 1.000 millones, vale, venga, 1.000 millones. Y llegó aquí este punto y alguien dijo, alma de cántaro, me lo invento. Cars.com, que son dos señores en el garaje de su casa, no vale 10.000 millones. Sí es cierto, sirve para algo, pero no es una empresa que valga $1 billón. ¡Hostia, es verdad! No vale $1 billón. Y patapam. Caída gorda de las .com. Entonces, esta caída gorda de las .com no se ha dado en el mercado cripto. Esto es lo que falta. Y entonces, ahora, como te he mostrado, sería un buen momento. Ahora, cuando me refiero ahora, me refiero de aquí a final de año, sería un buen momento para esa caidita de Roma. Esa caidita y se limpia toda la basura cripto.
Porque no es normal que hayan 200.000 millones de criptomonedas y que cada una de ellas valga tropocientos mil millones. ¿Y qué hay detrás? Lo mismo, nada, humo, el mismo humo que había en las .com en el 2000. Entonces, como yo me comí esa caída de las .com y yo todo lo que estuve durante años ganando y ganando como hormiguitas en esa caída lo perdí, no quiero que me vuelva a pasar. Y yo me puedo quedar sin escuchar la última canción del DJ, sin ver los últimos 5 minutos del partido. Pero yo no me como la caída. Entonces, como estamos ante ese escenario, el miércoles es importante. Y volvemos otra vez a la dominancia de Bitcoin, donde estábamos antes de haberme emocionado. En este gráfico, ¿qué patrón está ahora dibujando la dominancia? Aquí estamos. En este triángulo. ¿Qué es lo que falta si estiran el chicle? Este triángulo, ahora lo normal es que se vaya a la parte alta. No quiere decir que se vaya ya la semana que viene, se podría ir más adelante, pero quiere decir que se tiene que ir aquí arriba. Este irse para arriba, esto significa Bitcoin cae y el mundo cripto cae. ¿Y esto qué significa? Bitcoin cae y el mundo cripto cae, es esa caída que hemos visto que tiene todo cuadra, todo tiene relación, que es esa caída de una posible corrección de un 30% en Bitcoin. O sea, una corrección cuenta una corrección mayor al 15%. Entonces, una corrección entre un 15 y un 50, que lo normal es que sea de un 30. Esta corrección que se tiene que dar, yo no sé si se va a dar la semana que viene, pero yo estoy atento a la semana que viene y no me dejo influenciar ni por el FOMO ni por el fear. Yo solo miro gráficos. Y a mí el gráfico ahora me está diciendo, te borro esto para que se vea bien, que estamos ya llegando otra vez a la parte baja. Y que la probabilidad mayor que le toca es subir. Entonces, lo que le queda, lo mucho que le queda a este ciclo es, estirando el chicle, sería esto de aquí, si el precio está aquí tonteando en esa zona. Que podría ser algo tal que así, pam, 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 y luego ya pam, para arriba, para abajo no creo, pero puede romper aquí, puede romper aquí o puede romper aquí. Rompa donde rompa, en el sitio que rompa, eso ya está, eso es cripto invierno. Cuando esta línea amarilla de arriba la rompa al alza, empieza el cripto invierno. Se acabó. Ninguna criptomoneda va a subir más, ni Bitcoin va a subir más, no. Hasta de aquí a 4 años te olvidas. Te vas a comer un año de cripto invierno si te quedas aquí pillado. Entonces, como yo no me quiero quedar ahí pillado en el cripto invierno, como yo no me quiero comer esa caída de 4 años en una altcoin para poder volver a recuperar el dinero, pues yo estoy ahora súper atento a cualquier decisión, a cualquier movimiento que pueda hacer mover los mercados. Entonces, sabiendo este escenario, tú me dices, oye, pero entonces, ¿qué va a hacer el miércoles? Yo no lo sé, yo no soy adivino. Lo que sí sé es que lo van a intentar mover el mercado con fuerza. ¿Y por qué? Eso sí que lo sé seguro que lo van a mover con fuerza. Porque ahora lo tienen parado. Mira, si nos vamos, por ejemplo, a Ethereum mismo, si yo me pongo en Ethereum, este mismo, mira, en diario. En diario, fíjate, el ADX. El ADX, oscilador asombroso más el ADX. Tengo varios vídeos, tengo un curso entero donde te hablo sobre ello. Fíjate, ¿cuándo se ha dado la vuelta? En 14, 15 puntos. ¿Qué dijo el propio creador del ADX? Dijo, valores por debajo de 20 puntos no son fiables. ¿Por qué? Porque falta fuerza. Entonces, de momento, no la han metido aquello con ganas. Si bajamos más al barro y lo miramos en una hora este movimiento que está dando aquí, que ahora es al revés, que es una caída, estamos en 10 puntos. Es una caída,
pero mira, el precio no habrá caído mucho, efectivamente. El precio no ha caído mucho. ¿Por qué no ha caído mucho? Porque este movimiento se ha dado, este giro de 90 grados, se ha dado con unos valores de 10. Si esto se hubiera dado con unos valores de 20 o superior, agárrate que vienen curvas. Entonces, en este agárrate que vienen curvas, vamos a ver en 4 horas, esta subida también no fue muy grande porque de 11 puntos, no es superior a 20. Entonces, en este agárrate que vienen curvas, yo tengo que estar atento. Y estar atento y una caída, yo no estoy hablando de lo que están cayendo ahora los mercados. Si yo me vengo aquí a los mercados, vamos a ver. Mira, vemos ahora mismo, por ejemplo, Bitcoin cae un 0,44, BNB un 1,76, Ethereum un 2,31, BNB un 1,76, Render un 5,8, Shiba un 7, BOME un 7. Esto que están cayendo ahora, esto no son caídas, estos son retrocesos normales. ¿Por qué? Vamos a mirarlo en gráfico de 1 hora, de 4 horas, para que lo veamos esto. A ver, vamos a ver, por ejemplo, una que caía bastante, Shiba hemos visto, ¿no? Shiba, mira lo que hizo. Shiba ha estado subiendo, ha subido bastante y después de subir bastante, pues está oxigenando, está tomándose un respiro. Ha subido desde aquí abajo. Te podría trazar Fibo, pero bueno, lo hago en tantos por cientos y ya está. Ha llegado a subir un 16% y la caída de un 8%. Bueno, es normal, es decir, el precio se mueve por impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Sí que es cierto que para mi gusto, para que esto siga subiendo más, ya se están pasando de frenada. Ya se están pasando de frenada y ya mismo el precio se tiene que dar la vuelta si queremos que siga subiendo. Pero si lo vemos en 4 horas, fíjate como en 4 horas también sigue subiendo. Estamos mirando una al azar, esta Shiba. Shiba, fíjate, podría caer hasta aquí, o si trazamos otra línea de más abajo, más o menos por aquí, o sea que podría tocar hasta ahí y seguir siendo alcistas en gráfico de 4 horas. O sea que esta caída de aquí no es la que nos marca, esta caída de aquí no es la que nos está marcando que ya está, que nos vamos a los infiernos, que se ha acabado la historia y viene el cripto invierno. No, esto no nos lo está marcando. Lo que nos lo está marcando es la dominancia del Bitcoin, es el gráfico que hemos visto antes. Si lo miramos en diario, pues seguramente estemos más arriba en Shiba. Sí, fíjate, Shiba, ¿dónde estamos? Aquí estamos en Shiba. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer ahora? Estos gráficos de Shiba para seguir subiendo, pues de donde estamos, que baje un poco más o ya está y ¡pam! Haga esto el RSI. Entonces, si hace eso el RSI, pues el precio hará esto, ¡pam! Nos llevará a Shiba hasta este punto de aquí de los tropocientos mil ceros, 1700. Entonces, este es el movimiento esperado de Shiba, pero esto, fíjate, Shiba aquí con sus máximos. La alt season que hemos visto en la dominancia de bajar al 40% es que esto suba hasta aquí arriba. Hasta aquí arriba tiene que subir Shiba. Y aún más hasta sus máximos históricos. Una alt season sería Shiba hasta aquí o Shiba hasta aquí. Por eso te digo, los gráficos, la dominancia del Bitcoin, aquí hay una dualidad, una lucha que tenemos que ver quién gana. La dominancia, o a ver cómo encajan estas dos cosas, la dominancia del Bitcoin nos está diciendo que esta caída nos queda recorrido, como ya hemos visto, hasta aquí abajo, hasta la zona esta de los
del 40%. Y esta caída hasta aquí es la que nos marca la alt season. Esto es lo que nos está diciendo la dominancia del Bitcoin. Y por otro lado, la dominancia del USDT nos está diciendo que estamos a final de partido. ¿Cómo encajarían las dos cosas a la perfección y estaríamos todos contentos y maravillosos? Pues que en este final de partido de aquí lo usen para que caiga la dominancia hasta el 40%. Pero aunque de aquí a final de año, y que lo hagan por ejemplo en octubre y noviembre, y hagan cuadrar esto con el otro gráfico, no te lo van a poner fácil, ni a ti ni a mí. Recuerda, hay un 20% de traders ganadores y un 80% de traders perdedores. Y en el mundo cripto no sé si era incluso más salvaje, un 10-90. Para que haya ese 10-90, 10% ganadores y 90% perdedores, te tienen que cazar. Y entonces, yo tengo que ver los gráficos lo que hacen. A mí, lo que diga yo mismo o quien sea te tiene que traer sin cuidado. Tú tienes que mirar gráficas, lo que te digan las gráficas. Hay analistas, como por ejemplo el gran José Luis Cava, que él dice, Bitcoin va a subir, el oro va a subir, porque él está asemejando lo que va a hacer el Bitcoin con lo que va a hacer el oro. Porque él dice, baja los tipos de interés, oro, 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 oro. Como hemos visto antes en esto que te he explicado aquí, de la correlación del impacto de las tasas bajas de interés en el precio del oro. Entonces, él correlaciona oro con Bitcoin y eso junto con la liquidez que no paran de imprimir dinero, él ve Bitcoin y las criptomonedas alcista. Pero yo solo tengo una pregunta para José Luis, que es un grande, pero en este caso, esta pregunta aquí me gustaría que la respondiera. ¿Qué llevan haciendo durante estos años del 2020 hasta aquí con el dinero? No paran de imprimir dinero. Y este no parar de imprimir dinero, vamos a verlo en el gráfico, ¿esto ha hecho que las criptomonedas suban? No. Si nosotros vemos este gráfico, vamos a verlo en semanal, y vemos que desde el 2022, las criptomonedas no han hecho, esta subida, pues esto son las criptomonedas, no han hecho más que bajar, que bajar, que bajar. Aquí han imprimido mucho dinero, pero ese dinero no ha entrado a las altcoins. Al igual que no ha entrado a las altcoins, si te miro una por una, es igual, la que quiera. Mira, esa misma, la que hablábamos, Shiba, o si quieres te pongo otra, Doge. ¿Qué ha hecho Shiba? Pues no ha parado de caer, de caer, de caer. Entonces, está muy bien que haya mucho dinero, mucha liquidez, pero esa liquidez no está entrando al mercado cripto. ¿Que al SP500 le ha entrado y le ha ido muy bien? Sí, pero al mercado cripto no está entrando esa liquidez. Lo ideal de la vida y la muerte, ¿qué sería? Lo ideal sería, para el mundo cripto, estoy hablando, lo ideal sería que el miércoles deje de subir ya el SP500, en el SP500 se cumpla el gráfico de compra el rumor, vende la noticia, aquí caiga y esta caída de aquí, ¿ves esta caída de aquí? Porque el dinero no desaparece, el dinero pasa de un lado a otro. Entonces, este dinero que se han liquidado aquí, que lo metan en el mundo cripto. Y entonces haya un subidón del carajo. Esto sería lo ideal. El segundo escenario ideal para el mundo cripto sería, vámonos a ver Bitcoin para que veas este segundo escenario, que este segundo escenario es el que yo barajaba al 100% antes de la vela de agosto. Por eso te digo que el pasado está muy bien, pero no siempre sucede exactamente lo que sucedió en el pasado. ¿Por qué te digo hasta la vela de agosto? Mira, lo voy a poner en mensual porque así sabemos claramente cuál era la vela de agosto. En el anterior ciclo, fíjate, junio,
pam, 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 subimos, estuvimos subiendo, en agosto subimos, en septiembre rojo pero que no, y en octubre subidón, noviembre máximos y para abajo. Replicando este patrón sería algo similar, lo único que me fastidia es la vela martillo esa de agosto. Esta vela martillo invertida, estrella dorada, es una estrella dorada. Esta vela es la que se asemeja a esta. Esa vela se asemeja a esta. Y esa vela que se asemeja, esa vela roja que se asemeja a esta vela roja, yo necesito que septiembre me confirme que estamos por encima del cierre de estas dos velas últimas de aquí, que de los cuerpos, y esos cuerpos han cerrado, un cuerpo ha cerrado a 115.764 y el otro cuerpo ha cerrado a 115.764. ¡Ojo! 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 Esto es lo grande de los mercados. Exactamente igual han cerrado el mes el cuerpo, a 115.764. Por eso no es ningún azar que estén en el precio aquí tonteando entre los 115.000 sin superar esos 115.700 y pico. Aunque los superara, que puede darse el caso en que los superó, porque en estos 2 meses hemos hecho máximos. El primero, en julio, lo superó y el precio lo llevaron hasta 123.218. Y en agosto lo superó y llevaron el precio a 124.474. ¿Qué va a hacer ahora en septiembre? La semana que viene, el día 17, el miércoles, van a mover el precio con ganas. Y ese mover con ganas, vamos a ver qué hace. Si lo suben y hacen nuevo máximo y luego acaba cerrando por debajo o no. O seguimos subiendo por este canal alcista. Y si seguimos subiendo por este canal alcista, pues ole tú, que viva la pepa. La otra opción es que antes de seguir subiendo, que decidan el precio, que tenemos que ir a la parte baja del canal, porque toca ir a la parte baja del canal. Perdón, espera, una flecha te lo dibujo con una línea mejor que con una flecha. ¿Aquí a la parte baja o aquí a la parte alta? Yo no lo sé. Yo sé que el día 17 van a hacer una cosa u otra. Y lo que hagan con Bitcoin, las criptomonedas allí de cabeza que le siguen. Entonces, valor clave que yo tengo en la cabeza, estos 115.728. Eso es cómo tiene que cerrar el mes después de ese precio. Pero como el miércoles es día 17 y hasta que cierre todavía falta mucho, yo siempre atento, siempre con cuidado, siempre con precaución, porque estamos en los últimos minutos. El árbitro está a punto de pitar el final de partido. Un final de partido que puede pitar ya en septiembre y se acabó, o puede alargar el chicle un poco más, de cualquiera de estas dos formas. Pero yo sé que después de todo este subidón del 2022 hasta ahora, 3 años subiendo, el cripto invierno está cerquita. Está cerquita desde 3 días para el cripto invierno a 3-4 meses para el cripto invierno. Y eso es lo que hay que estar atento. Ahora es el momento más importante. Y en unos momentos tan importantes como estos, yo lo que suelo hacer es me aíslo de las noticias. Sí que las veo, pero las pongo en cuarentena. Si yo, por ejemplo, que cada mañana escucho al gran José Luis Cava, os recomiendo que lo escuchéis, son 5 minutos que valen oro. Valen ese oro que hemos estado viendo que está subiendo, pues eso vale. Pero él ahora lo basa todo en la liquidez. Él compara la liquidez con lo que sube el SP500. Y es posible que hasta fecha de hoy tiene razón, pero el mundo cripto no lleva correlación ni con el SP500 ni con la liquidez, porque ya hemos visto que Bitcoin sí
Ha subido conforme la liquidez subía. Pero esto es otra pregunta que yo os la dejo aquí con la hagáis. Es una pregunta que me da miedo afrontar. La afrontaré cuando yo vea que esto ya está cayendo, que es Bitcoin siguen siguiendo el patrón estos de 4 años. 4 años de halving donde 3 alcistas, 1 bajista. 3 alcistas, 1 bajista. ¿Va a seguir este patrón o ya va a dejar este patrón? Entonces, esta pregunta, que es muy, muy, muy importante y que es la clave, o sea, si no estuviéramos ante este momento, pues yo te diría, está claro, 4 años, viene cripto invierno y se acabó la fiesta. Pero como esta pregunta todavía no la sabe nadie, pues es la que nos puede fastidiar. Bueno, fastidiar no, lo único que pasaría es que yo aquí pienso que va a caer, vendo mi Bitcoin y esto sigue subiendo y luego tengo que comprar otra vez los Bitcoin en vez de a 115.000 a 200.000. ¿Vale? Bien. Todo este razonamiento que hemos visto con una pregunta sencilla de que, ojo, que BNB nos está indicando el final de ciclo y hemos ido profundizando y hemos ido viendo cómo BNB está relacionado con la dominancia del Bitcoin, con el USDT, con los tipos de interés. Solo es este vídeo para que tengas claro eso. Si tenéis alguna pregunta, es el momento de hacerla y os respondo a las preguntas que tengáis, o si queréis que os mire algún criptoactivo en concreto, aunque normalmente el miércoles es el día para eso, no me cuesta nada en un momento revisaros el activo que queráis que os mire. Si queréis que os mire algún activo, me lo decís y os lo miro. Saludos a Sergio, saludos a Deco Yogar, saludos a Alfonso, saludos a David, saludos a María Elena y saludos a José Manuel, José Miguel, cantantes callejeros y bueno, dejo de saludar. Pues bien, creo que tengáis esto en consideración. Porque esto ha pasado, mira, esto te voy a decir lo que pasó en el 2000, te voy a decir el FOMO que había en el 2021, porque yo estaba allí en el 2021. Yo estaba allí en el 2021 y ¿qué hizo el precio? El precio subió, patapam, casi a los 60.000, o no sé si los llegó a tocar, no lo recuerdo. Sí, llegó a los 64. Luego la corrección y siguió subiendo. Y en esta subida aquí, que en noviembre estábamos por aquí, el 69, la gente decía, en diciembre a 100.000, en diciembre a 100.000. Aquí estaba todo el FOMO en diciembre a 100.000, en diciembre a 100.000. ¿Y qué hizo el precio? Pues no, en diciembre a 100.000 no. En diciembre, para abajo. Y en enero, para abajo. Y al siguiente, para abajo. Entonces, cuando todo el mundo daba por hecho, hombre, porque claro, porque es que siempre los diciembre son alcistas, porque final de año, el bull run de final de año, si ahora llegaba a 69, pues está claro que en diciembre llegamos a los 100. Esto mismo que te hicieron en el 2021, finales de 2021, te lo van a hacer ahora, no te lo van a poner fácil. Y cuando tú te pienses, ahora sí, nos vamos a 150.000, por ejemplo, que ahora, te borro esta línea de aquí, por ejemplo, que ahora vuelvan a tocar esta parte alta de este canal, ¿no? Que estos sean los 124, 125, 130, y la gente diga, hostia, ahora sí, nos vamos a 150, que te hagan otra vez el salto a la cabra. Y de ahí, pam, caiga y se acabó la jugada. Entonces, ese de pam, se acabó y nos vamos al cripto invierno, la jugada puede que te la hayan hecho ya. Puede que estas dos velas de aquí, esta vela roja, puede que sea ya está, se acabó la fiesta, que el DJ está recogiendo, que está poniendo las últimas canciones y se quiere ir a su casa. Puede que sea eso o puede que estiren más el chicle. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que el recorrido me lo marca Bitcoin y si lo quiero ver con un poco más de perspectiva,
me lo está marcando esto de aquí, la dominancia del Bitcoin en semanal. Luego vuelvo a dibujar el triangulito ese que hemos visto. A ver. Vamos a dibujarla bien. Esta línea la borro. ¿Ves? Esa línea, ¿por qué la tenía yo ahí? Porque es importante. Esta línea que estaba subiendo, yo sabía que cuando rompiera eso a la baja, era cuando empezaba ya. Quiere decir que eso cae, eso quiere decir que ya está, se acabó. Esta línea de aquí, este patrón de aquí, puedo dibujarlo así, como más rabia te dé. Ahí estamos, aquí estamos. Y en este final de partido es en el que tenemos que ver cuánto estiramos el chicle. Pues bueno, espero que este vídeo te haya servido, más que te haya servido, que te sirva para que tomes conciencia, que hagas tu propio análisis de aquí al miércoles y que el miércoles cuando Tito Powell, por ejemplo, voy a ver a qué hora habla Tito Powell, vamos a ver, Tito Powell, miércoles que viene. Bueno, luego es esa, ya sabes cómo le gusta jugar, pero bueno, eso ya el miércoles, en el directo del miércoles, ya el dato lo dan a las 4:30, a las 4:30 dan el dato y entonces el precio se moverá, que si para arriba, que si para abajo, que si subo, que si bajo, que si pin, que si pan, que si pum, y luego después del dato, cuando habla Tito Powell, no me digas que no va a hablar, hablará después a las 4. Ay, perdón, estoy mirando el miércoles 10, no, miércoles 17. Miércoles 17, ahora. A ver, vamos a ver el horario para estar preparado. A las 8, normalmente es a las 8. Aquí, sí. Fed Interest Ratio Decision. A las 8 es cuando van a dar el nuevo dato de interés. Entonces, yo de aquí al miércoles voy a estar operando scalping, pero scalping cortos y rapiditos, y quiero intentar estar fuera del mercado. Por ejemplo, de Ethereum ya estoy totalmente fuera, menos una pequeña posición, a la espera de lo que hacen. Si es cierto que esta vez no sé si lo van a hacer, las últimas veces que han habido reuniones, que no han bajado los tipos de interés, pero ha habido reuniones, les ha gustado marear la perdiz, les ha gustado mover el mercado el día de antes. En vez de mover el mercado el miércoles, a lo mejor lo mueven el martes. Yo en cualquier caso, semana importante, que van a marcar mis próximos 4 años, es posible, no estoy seguro, pero ante ese escenario, como dice Sergio, pim pam, toma la casitos. Y en ese pim pam, toma la casitos, nosotros estamos aquí, pim pam, toma bitcoincitos. Y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo directo y los siguientes vídeos. Adiós.